Hay dos enseñanzas en las Escrituras, hermanos, que dio Jesús durante su ministerio, que hablan sobre el asunto de dar fruto para Dios. Uno de ellos es la que es conocida como la parábola de la higuera estéril, que está ahí en Lucas 13, del 6 al 9. Y la otra es la alegoría de la vid verdadera, que está escrita por el apóstol Juan, en Juan capítulo 15, verso 1 hasta el 17. En la primera de ellas, por ejemplo, si usted va ahí a la escritura, a Lucas capítulo 13, versos 6 al 9, Jesús cuenta esta parábola y dice que un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Luego dice, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. No, vamos a hablar un poquito más sobre el significado de esta parábola, pero quiero que vea aquí solamente algo así de pasadita, como hay aquí una enseñanza sobre el problema de no dar fruto, de ser una higuera estéril, ¿verdad? De ser alguien de quien se espera que haya fruto y no darlo, y cómo este hombre dueño de la viña quiere cortarla. Hay paciencia de parte del viñador también, hay también acciones alrededor de esta higuera para hacerla producir, pero no hay respuesta aparentemente y se toma la decisión finalmente de que si no se da fruto, pues entonces se tiene que cortar. Llama la atención que diga que está inutilizando la tierra, ¿verdad? Entonces pensemos, hermanos, aquí en que inicialmente esta parábola fue para describir a la nación de Israel y su relación con Dios. Pero no tengo duda, hermanos, que puede ser usada también para describir hoy en día la relación nuestra con nuestro Dios también. Y la otra es la alegoría que está ahí en Juan capítulo 15, lo que conocemos como la vid verdadera, donde hay una serie de metáforas aquí que están unidas entre sí para formar esta alegoría y básicamente nos habla de que Cristo es esa vid verdadera, el Padre es el labrador y también, hermanos, nos presenta a los discípulos como los pámpanos. Y la idea principal, pues es que como discípulos no podemos dar frutos si no estamos unidos a Cristo, así como los pámpanos no pueden producir frutos si no están unidos a la vid. Es posible, hermanos, que Cristo aquí también haya estado haciendo referencia a la idea del Antiguo Testamento, especialmente descrita en Jeremías capítulo 2, creo que es el verso 21, por ahí más o menos, donde Dios describe a Israel como una vid, y una vid buena, una vid que la sembró para que diera un fruto adecuado, y luego resultó que se convirtió en una vid extraña, ¿verdad? Y todo lo que hizo, pues no sirvió de mucho, porque no dio el fruto que se esperaba. En este caso de la alegoría de la vid verdadera, Cristo quiere enseñarnos también la gran necesidad que hay de que demos fruto y que demos abundante fruto para Dios. Sin embargo, en las dos enseñanzas, tanto en la parábola de la higuera estéril como en esta alegoría de la vid verdadera, es posible contemplar, hermanos, la gran tragedia que hay cuando no damos fruto, cuando el cristiano no da fruto. Entonces, es posible contemplar eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la razón, hermanos? Por esa razón, más bien, los cristianos debemos de meditar en estas tres cosas y qué es lo que nos va a ocupar en esta tarde. Primero, ¿cuál es el ideal de Dios respecto a que demos fruto? Luego meditaremos acerca de cuál es nuestra realidad respecto a dar fruto para Dios. Y finalmente hablaremos cómo dar un buen fruto para Dios. Entonces, ¿cuál es el ideal de Dios? Que
que demos fruto, ¿verdad? Que demos fruto. Y, por ejemplo, si tú ves la imagen que estamos proyectando allí, pues es la imagen de una higuera. Una higuera y no sé si donde ustedes vivan hay higueras, pero a mí me tocó nacer en un pueblito muy bonito que se llama San Fernando, Tamaulipas. Y ahí me acuerdo que en el lugar de reunión, cuando estábamos chiquillos, y bueno, en realidad creo que hasta la fecha había una higuera, creo que todavía está ahí esa higuera. Recuerdo cuando estábamos chiquillos y que había higos ahí y pues nos íbamos luego a cortarlos, ¿verdad? Y duraban poco porque pues éramos muchos chiquillos y todos queríamos comer de esa higuera, pero había años en que la higuera no daba fruto, hermano, y no había higos que comer, ¿no? Entonces, en Lucas capítulo 13, versos 6 al 9, cuando Jesús enseña sobre esta higuera estéril, nos dice mucho acerca del ideal de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios realmente espera de nosotros? Y lo primero que podemos contemplar, hermanos, acerca del ideal de Dios, es que Dios espera que demos fruto. Dios espera que demos fruto. Fíjate cómo dice Jesús aquí. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Si esta parábola, hermanos, representa, como parece ser, a Israel y su relación con Dios, entonces la higuera es Israel, es la nación judía. Y el hombre que es dueño de esta higuera o de esta viña es Dios. ¿Sí? Esta higuera, había sido plantada en esa viña y esa viña le pertenece a Dios, por lo tanto, tenía todo lo necesario para dar el fruto que el dueño de la viña esperaba. Ahora, fíjate cómo dice, he aquí que hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera y no lo hallo. Otra vez, 3 años. Otra vez, esto es muy probablemente se refiere a todo el periodo de tiempo donde Dios esperó que Israel se convirtiera y fuera la nación que él esperaba, obediente a él, sujeta a él, una nación que estuviera llevando a cabo los mandamientos que le fueron prescritos por medio de la ley de Moisés. Pero note aquí, hermanos, cómo lo primero que vemos es que el ideal de Dios era que Israel se convirtiera en un reino de gente santa, en un reino escogido para él, en un pueblo que fueran sacerdotes dedicados a él, en un pueblo que fuera santo, dedicado a él. Por eso, cuando hablamos de el ideal de Dios, es que nosotros demos fruto. Dios esperó fruto de su pueblo en el Antiguo Testamento. En Juan capítulo 15, verso 1 y 2, la idea es la misma, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, fíjate, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y luego dice también, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En las dos, tanto en la parábola de la higuera como en la alegoría de la vid, encontramos, hermanos, la necesidad de dar fruto. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros podemos llegar a tener un cristianismo estéril. Podemos llegar a tener un cristianismo, hermanos, donde no estamos dando fruto para Dios. Muchas veces, hermanos, usamos la palabra fruto solamente en el sentido de traer personas a Cristo, y no tengo duda de que es parte de, pero no es lo único. Uno tiene que dar fruto para Dios, hermano, en cada cosa que hacemos en esta vida, en todo lo que enfrentamos en nuestra vida cristiana. Uno tiene que estar dando el fruto que Dios espera de nosotros con nuestra vida diaria, en nuestras relaciones que tenemos con nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en las relaciones que tenemos con nuestros hermanos en Cristo, en las cosas que hacemos en nuestro trabajo, en la relación que tenemos con nuestros vecinos, en cómo vivimos familiarmente o socialmente, inclusive dentro de la iglesia. Entonces, el ideal de Dios es que demos fruto. Ahora, no solo eso, sino también espera que demos abundante frutos. Usted se fijó aquí en Juan capítulo 15, al final del verso 2, dice, para que lleve
más fruto. Luego vuelve a decirlo en el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios espera, hermanos, que la iglesia, hermanos, esté dando abundante fruto, pero también espera que cada uno de nosotros individualmente estemos dando abundantes frutos para Él. Que Él pueda contemplarnos, hermanos, como una higuera que está plantada en su viña y Él viene tratando de encontrar fruto en nosotros y Él viene y encuentra fruto en nosotros. ¿Sí? Así que una buena pregunta que tenemos que hacernos es si nosotros estamos dando frutos para Dios. Cuando Pablo habla, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, y habla del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es parte de ese fruto que Dios espera encontrar en nuestras vidas. Y Dios espera encontrar en nuestras vidas amor, espera encontrar en nuestras vidas fe, espera encontrar en nuestras vidas mansedumbre, espera encontrar en nuestras vidas humildad, espera encontrar en nuestras vidas que estemos ayudando a otros, que estemos glorificando su nombre, hermanos, a través de los actos que estamos llevando a cabo en la vida diaria. ¿Te acuerdas cuando Jesús enseña en Mateo capítulo 5, en su sermón del monte, acerca de nosotros y nos compara con una ciudad asentada sobre un monte? Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante. Jesús dice que nosotros, hermanos, somos la luz del mundo y que somos una ciudad que está asentada sobre un monte que no se puede esconder. ¿Sí? Dice también que nadie enciende una luz y la pone debajo de la mesa, sino que la pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Y luego dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello. Cuando tú y yo estamos dando un buen fruto para Dios y nuestras obras son conforme al cristianismo, conforme a lo que Cristo desea de nosotros, entonces Cristo, el Padre, la deidad completa, hermanos, es glorificada. Por eso dice en Juan capítulo 15, verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pero luego añade, y seáis así mis discípulos. Es decir, que Dios no puede concebir la idea, Cristo no puede concebir la idea de que nosotros no llevemos fruto para Él y aún así digamos que somos sus discípulos. En otras palabras, para poder demostrar que somos sus discípulos, se necesita que estemos dando fruto para Él. Estemos viviendo un cristianismo conforme a las enseñanzas de nuestro Maestro. ¿Qué era un discípulo? Pensemos por un momento qué era un discípulo en los tiempos del Nuevo Testamento. Un discípulo era uno que aprendía de su maestro. Y los que saben de estas cosas dicen que el discípulo, hermanos, llegaba a ser como su maestro. De hecho, mismo Cristo lo dice, pero llegaba a ser como su maestro en todo sentido. Había quienes imitaban hasta su forma de hablar, sus manerismos, imitaban su forma de vivir, hasta lo que comían, porque en todo querían, parecerse a su maestro. ¿Sí? Entonces, por eso dice Jesús, si ustedes no están llevando fruto abundante, entonces no pueden ser mis discípulos. ¿Se fija? Entonces, el ideal de Dios es que demos fruto y que demos abundante fruto para que así Dios pueda ser glorificado y podamos ser realmente discípulos auténticos de nuestro Maestro. Ahora, mire otro ideal de Dios respecto a dar fruto. Dios desea cavar alrededor nuestro. Fíjate lo que dice en el capítulo 13 de Lucas. Vamos a volver a Lucas 13, en el verso 8. Y él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y le abone. Dios desea, hermanos, Cristo desea cavar alrededor nuestro y abonarnos. En otras palabras, hermanos, estas son acciones que se hacían, ustedes saben de agricultura más que yo, son cosas que se hacen, hermanos, para mover la tierra y si le pones agua, la humedad pueda penetrar más fácilmente y la plantita pueda crecer mejor.
Había que cavar alrededor de ella, ¿sí? Había que abonarla también, había que ponerle, hoy en nuestros tiempos modernos, pues se pone el fertilizante, ¿verdad? Para hacer, o se pone algo que le ayude al crecimiento, las plantas que sembramos. En aquel tiempo había también algún tipo de abono. ¿Quién no recuerda en tiempos anteriores que el mismo estiércol de las vacas o de los caballos era el que se usaba para dejarlo ahí en las parcelas y hacer que éstas produjeran más? ¿Sí? Entonces, estas cosas que Jesús dice aquí, que Él quiere hacer con esta higuera que está siendo improductiva, significan acciones, hermanos. Acciones que Dios quiere hacer con nosotros para hacernos producir. Fíjate en esto. Dios quiere trabajar con nuestras vidas. Dios quiere cavar alrededor de ti, pero el problema es que a veces nosotros no nos dejamos. No permitimos que Dios actúe en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque seguimos tomando nuestras decisiones sin consultar a Dios. Porque seguimos yendo por nuestros propios caminos, haciendo o tratando de cumplir nuestros propios gustos e ignoramos lo que Dios dice en su palabra. Y así, hermanos, jamás Dios podrá cavar alrededor nuestro. Dios cava alrededor nuestro, hermanos, y abona, y nos abona también como una planta para que podamos crecer. ¿Cuánto tiempo Dios ha estado intentando hacernos ver que necesitamos producir fruto para Él, pero no lo hemos hecho? Y Él ha hecho muchas cosas buenas con nosotros, ha cavado mucho alrededor nuestro. Nos ha dado trabajo, nos ha dado una familia, nos ha dado un lugar donde vivir, nos ha dado la salud, nos ha cuidado, nos ha protegido. Todo eso es porque Él quiere mostrarnos lo bueno que es con nosotros para ver si nosotros reaccionamos y respondemos en base a todo eso bueno que Él ha hecho con nosotros. Y empezamos a cumplir el ideal de Él, que es que demos fruto y fruto abundante. Él está haciendo eso constantemente con nosotros. Pero a veces nosotros ignoramos todo eso y pensamos que es por nuestras propias fuerzas que tenemos lo que tenemos o porque somos muy inteligentes, es que hacemos lo que hacemos. Y se nos olvida que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y se nos olvida que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y se nos olvida que en Él es que existimos, en Él es que nos movemos y en Él es quien somos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero pensamos que nosotros somos los que producimos todo eso, cuando en realidad es Dios el que está acabando alrededor de nuestras vidas para hacernos reaccionar y que demos fruto para Él. Ahora mira en Juan capítulo 15 y verso 2. Fíjate lo que hace el Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará. ¿Te fijas? Lo limpiará para que lleve más fruto. Déjate ayudar por Dios, hermano. Dejémonos guiar por Dios. Dejémonos que el Señor ponga su mano en tu hombro. Deja que el Señor ponga su mano en tu hombro y te anime. Deja que el Señor te saque de ahí del hoyo en el que estás. Deja que Dios cure tus heridas. Deja que Dios sane tu vida. Él quiere limpiarte. Él quiere hacerte productivo para Él. Él quiere que saques el resentimiento que tienes guardado en el corazón. Él quiere que saques las ideas humanas que traes ahí en tu mente. Él quiere que saques tu orgullo, tu vanidad de tu vida y que decidas de una vez por todas entregarte a Él. Y Él te va a limpiar. Te va a hacer más productivo. Te va a hacer un cristiano que esté dando abundante fruto para Él. El ideal de Dios, hermanos, es entonces que demos fruto, que demos abundante fruto y que le permitamos a Él cavar alrededor nuestro, abonar nuestras vidas y limpiar nuestras vidas para que así podamos dar un mejor fruto para Él. Pero también el ideal de Dios, hermanos, es que utilicemos bien la tierra donde estamos. Volviendo al ejemplo de Lucas capítulo 13, fíjate esta declaración tan tremenda que dice aquí.
¿para qué inutiliza también la tierra? Es decir, que cuando tú y yo no estamos dando el fruto adecuado para Dios, estamos ocupando en balde un lugar. Eso es lo que está pasando. El dueño de esta viña no quiere que ese lugar, que sabe que es un lugar productivo, que sabe que es un lugar donde él puede cavar y puede abonar, si sabe que es un lugar donde esa planta puede producir fruto, pero si no lo está produciendo, entonces aquí hay un problema. Esa tierra se está mal utilizando. Se está mal utilizando. Entonces lo ideal es quitar de allí esa higuera y volver a sembrar otra que sea realmente productiva. Ahora preguntémonos, ¿y si esa higuera soy yo? Es increíble, hermanos, cómo cuando Cristo da sus últimas cartas a las iglesias del Apocalipsis, hermanos, que vemos en las cartas de las iglesias de Apocalipsis, una de las cosas que Jesús dice es, si tú no te arrepientes, vendré pronto, le dice a los hermanos de Éfeso, y quitaré tu candelero de tu lugar. Los candeleros ahí en Apocalipsis representan a las iglesias. Cuando Cristo dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de tu lugar, está diciendo es, te desapareceré. Dejarás de ser mi iglesia. Dejarás de ser la iglesia del Señor. Eso se lo dice a una congregación, pero en realidad se lo estaba diciendo a aquellos que ahí en Éfeso habían perdido o habían dejado atrás o habían olvidado su primer amor. Pero es lo mismo, estoy seguro que Cristo nos dice a nosotros en esta tarde, hermano, si nosotros no estamos siendo productivos para Él, si no estamos dando fruto abundante para Él. Él no desea que malutilicemos la tierra. No desea que estemos ocupando un espacio, ¿sí? Sin ser productivos. El ideal de Dios entonces es que utilicemos bien la tierra. ¿Está utilizando bien su lugar en la iglesia, hermano? ¿Está utilizando bien su lugar en la iglesia, hermana? ¿O está obstaculizando el trabajo de otros? ¿O está ocupando un lugar que bien podría venir otro y hacerlo y ser productivo para el Señor? El ideal de Dios, hermanos, es que nosotros permanezcamos unidos a la vid también. Volviendo al capítulo 15 de Juan, en el verso 4, Jesús es claro cuando dice, permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El ideal de Dios, hermanos, es que produzcamos abundante fruto, pero no podemos producir fruto si no permanecemos unidos a la vid, es decir, si no nos mantenemos unidos a la vid que es Cristo. Si no permaneces en mí, entonces no puedes llevar fruto por ti mismo. Es lo que está diciendo Jesús. Lo que Jesús quiere decir aquí, hermano, es que es imposible que un cristiano esté dando buen fruto para Dios si no tiene una comunión íntima con el Señor. Si el Señor no es para ti, para mí, lo más importante, si no nos mantenemos cerca de Él constantemente, si no estamos en una relación permanente con Él, hermano, entonces será imposible que estés dando fruto. ¿Sí? Por eso no hay en ti amor, por eso no hay en ti paciencia, por eso no hay en ti mansedumbre, por eso no hay en mí templanza, por eso no hay en mí gozo, por eso constantemente me lleno de ira, por eso constantemente me enojo contra los demás, por eso constantemente estoy pensando en dejar la iglesia, por eso constantemente me dan ganas de ir a la iglesia y a veces no me dan ganas de ir a reunirme, por eso constantemente estoy entre dos aguas, navegando entre dos aguas. ¿Por qué? Porque en realidad no estoy unido a la vid, porque no tengo una relación cercana con Cristo. Y necesitamos, hermano, para poder dar ese buen fruto, que Cristo sea nuestra vida. Que como dijo Pablo, ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en este cuerpo, lo vivimos para el Evangelio. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fija, nadie que no esté teniendo una comunión permanente, cercana, íntima con el Señor Jesucristo, podrá dar el fruto que Dios desea que demos. ¿Sí?
Ahora mire el verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os elegí a vosotros y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y nota, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El ideal de Dios es que tengamos fruto, que tengamos mucho fruto. Él puede cavar alrededor nuestro, puede limpiarnos, puede hacernos más productivos si nosotros nos dejamos. El ideal de Dios es que el lugar en el que estamos esté siendo productivo, que utilicemos bien la tierra. El ideal de Dios es que permanezcamos unidos a la vid, que estemos en una unión muy cercana con Cristo, pero también el deseo de Dios, el ideal de Dios es que tengamos fruto permanente. Permanece en mí, que tu fruto permanezca. Es decir, que no, hermanos, seamos cristianos solamente un tiempo y luego ya no. ¿Cuántos hermanos conocemos, hermanos, de repente en nuestras congregaciones, que parece, hermanos, que ya traen, ahora sí están completamente decididos a servir al Señor? Y los vemos ahí con una constancia que parece que ya es cierto eso, pero de repente, pum, se van otra vez y se vuelven inconstantes. ¿Cuántos hermanos inconstantes conocemos en la iglesia? Su fruto no está permaneciendo. No están teniendo en realidad, hermanos, una constancia en su relación con Dios. Por lo tanto, su fruto a veces sí es y a veces no es. Es como la higuera que te decía que había allá en el edificio de la iglesia donde yo nací. A veces había años en que daba fruto y a veces no daba fruto. Pero el deseo de Dios es que nuestro fruto permanezca, que haya fruto constante en nuestra vida. Ese es el ideal de Dios. ¿Sí? Ahora, mira esta otra cosa. ¿Cuál es la realidad nuestra? Ahora, hablemos un poquito ahora de la realidad nuestra. Si te fijas en la imagen, pues es una higuera también, pero que no tiene fruto. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia con la higuera esta? Que con esta hay un mundo de diferencia. La otra está siendo productiva. Ese es el ideal de Dios, mientras que esta está seca. Ahora, ¿cuál es la realidad nuestra? Bueno, la realidad nuestra es que Dios a veces no haya fruto en nosotros. Dios está viendo nuestras vidas. Dios está viendo nuestra existencia. Dios está viendo nuestro comportamiento como cristiano diariamente. Otra vez tocando el tema de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. A cada una de las iglesias a las que el Señor le escribe, a todas les dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Con el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando el Hijo del Hombre es presentado en toda su gloria, en la visión que Juan tiene, lo ve en medio de los 7 candeleros de oro. Si los candeleros representan a la iglesia, entonces Cristo está en medio de la iglesia. Cristo está en medio de las congregaciones, Cristo está en medio de nuestras vidas. Y Él conoce nuestras obras. Y Él, hermanos, al igual que en Lucas capítulo 13, versos 6 al 7, al igual que el dueño de la viña esperaba encontrar fruto allí, a veces no encuentra ese fruto en nosotros. Nota como dice el verso 6, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Luego dice también en el verso 7, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. ¿Cuánto tiempo ha estado el Señor observando nuestras vidas para ver si estamos dando el fruto que Él espera de nosotros? Pero no. La realidad nuestra es que en algunos de nosotros el Señor no ha hallado fruto. Pero también parte de la realidad nuestra es que aún sin que hayamos dado fruto, el Señor ha sido paciente con nosotros. Cuando dice en el verso 7 que por 3 años había estado yendo a buscar fruto en esa higuera, nos habla de la paciencia de Dios. En el verso 8, respondiendo, dice, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Nota, Dios es paciente. El Señor es paciente. ¿Cuánto tiempo tenemos de cristianos, hermanos?
Es posible que algunos de los que estamos en la sala tengamos tal vez 5 años, tal vez 10 años, tal vez 15 años, tal vez 30 años o más de ser cristianos. ¿Cuántos de nosotros en realidad estamos produciendo un fruto para Dios, un fruto abundante para Dios? ¿Cuántos de nosotros no lo hemos hecho? Y sin embargo, fíjate lo paciente que ha sido Dios contigo. A pesar de que hemos sido higueras estériles, sin embargo, y que Él ha estado buscando cada año fruto en nosotros, no nos ha arrancado. Por eso estás aquí ahora. Porque el Señor no te ha arrancado, ha sido paciente contigo, esperando que tú reacciones. Él ha acabado alrededor de ti con muchas bendiciones. Te ha abonado alrededor de ti también para que crezcas como cristiano, como cristiana, pero no lo hemos hecho. Tal vez el problema está en que, como dice en Juan capítulo 15, verso 4, el pasaje que leíamos hace ratito, no hemos permanecido unidos a la vid. Esa es nuestra realidad. Dios no ha hallado fruto en nosotros. Dios ha sido paciente con nosotros, como fue paciente con la nación de Israel, pero un día su paciencia se acabó. Y un día trajo al ejército romano contra Jerusalén y la destruyó el general Tito por completo, por cierto, en el año 70 después de Cristo. Pero también es cierto que en nuestros días, hermanos, una realidad nuestra es que algunos no permanecemos unidos a la vid. Entramos y salimos. Estamos, como decimos acá, con un pie dentro y un pie fuera. ¿Sí? Y a veces estamos ahí en la entrada con un pie dentro y un pie fuera y lo único que estamos haciendo es obstaculizar la entrada de otros. ¿Te acuerdas cuando Cristo le escribe la carta a la iglesia de la Odisea y los acusa de ser tibios? Y es increíble cómo Jesús dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Es muy fácil entender por qué Jesús quiere que ellos sean calientes. Quiere decir que quiere que ellos sean fervorosos, que sean fervientes, que tengan mucho ánimo, que sean consagrados, que estén completamente entregados a las cosas de Dios. Pero se dificulta un poquito entender cuando dice, ¿por qué dice, ojalá fueras frío? ¿Y acaso Dios desea que los cristianos seamos, no nos consagremos? No, lo que está diciendo Cristo ahí es que el que no es cristiano, el incrédulo, ese es el frío. El incrédulo, el que no es cristiano, al menos no dice que es cristiano. Al menos no dice eso. Mientras que los que estaban ahí lo dice, al ser tibios, entonces ellos eran un mal ejemplo para los demás. Y al ser mal ejemplo para los demás, no permitían que otros pudieran hacer lo correcto delante de Dios. Y así estamos nosotros a veces, hermano. ¿Sí? Así que entonces, hermanos, pensemos nosotros en cómo Dios ve nuestra realidad. No haya fruto en nosotros. Él ha extendido su paciencia sobre nosotros, pero no hemos permanecido unidos a la vid. Es increíble también cómo en esa carta que Cristo le escribe a los de la Odisea, es a los que les dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Generalmente, los que predicamos usamos ese pasaje para decirle a las personas, mire, a las personas incrédulas, Cristo está tocando a la puerta de su corazón, y eso es cierto. Cristo quiere entrar a su vida, y también es cierto. ¿Sí? Cristo quiere tener una comunión con usted, y también es cierto. Pero algo que a veces no vemos, hermanos, es que esas palabras, Cristo no las dijo a incrédulos. Cristo las dijo a cristianos que estaban siendo tibios, que no estaban dando fruto para Dios, hermano. A ellos se los dijo. Entonces es a nosotros, hermanos, a quien Cristo nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Cuando nosotros no permanecemos unidos a la vida, hermanos, significa que nosotros hemos sacado a Cristo de nuestras vidas. Hemos sacado al Señor de nuestra existencia. Y Él está allí tocando la puerta de nuestro corazón con cada sermón que escuchas, con cada reunión a la que asistes.
pero seguimos con nuestra soberbia, seguimos con nuestro orgullo, seguimos pensando que somos ricos y que no tenemos necesidad de nada espiritualmente hablando. Eso creían los de la Odisea. Es increíble cómo Cristo los describe, pero eres un miserable, ciego, desnudo. Así le dice. ¿Por qué? Porque no estaban unidos a la vid, porque habían sacado a Cristo de sus vidas. En Juan capítulo 15 y verso 5 también dice otra cosa respecto a nuestra realidad. ¿Sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí, nada puedes hacer. Separado de Cristo, hermano, nada podemos hacer. Tal vez esa es la razón por la cual nosotros no podemos controlar nuestra ira, ser más prudentes, ser más misericordiosos, tener más devoción por las cosas de Dios, porque nos hemos separado de la vida, nos hemos separado del Señor. Y la realidad es que no podemos hacer nada sin Cristo en nuestras vidas. Pero lo más triste de nuestra realidad es que estamos mal utilizando la tierra. Lucas 13:17, córtala, ¿para qué inutiliza la tierra? Y en Juan 15:8, Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto, pero si no hay fruto en nosotros, estamos mal utilizando la tierra, entonces estamos dejando de glorificar a nuestro Dios. Y lo más triste es que si no nos atrevemos a abrirle la puerta al Señor y dejarlo entrar a nuestra vida, si no nos atrevemos a unirnos a la vid, a tener una comunión más cercana con Cristo, si no nos atrevemos a dar fruto para el Señor y fruto abundante, seremos cortados. Porque un día la paciencia de Dios se terminará. Lucas capítulo 13, verso 9 otra vez. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Hay un destino y hay un fin. Si nosotros permanecemos sin fruto, ser cortados. Y eso es lo mismo que enseñó Jesús en la alegoría de la vid verdadera. En el verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Lo quitará. Y luego en el verso 6 dice, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Nadie queremos eso para nuestras vidas. Pero eso pasará si no damos buen fruto. Así que el ideal de Dios es que demos mucho fruto. La realidad nuestra es que Dios ha buscado fruto en nosotros y no haya. Sin embargo, ha sido paciente. Él quiere que nosotros dejemos de malutilizar la tierra. La realidad nuestra es que no estamos glorificando al Señor. Y ahora mira la tercera y última parte. ¿Cómo dar buen fruto? ¿Cómo dar buen fruto? Bueno, en primer lugar, quiero decirle que para poder dar buen fruto, solo lo haremos si estamos unidos a la vid que es Cristo, como decíamos hace ratito. Tal vez voy a parecer repetitivo y de hecho lo soy, pero es con la intención, hermano, de que veamos aquí que solo aquel que mantiene una comunión muy cercana con Cristo es el que va a dar fruto para Dios. Pero ¿cómo puede usted, cómo puedo yo mantener una comunión muy cercana con Cristo si no adoro a Dios el primer día de la semana? O si soy insensible ante las necesidades de los demás. O si no oro. O si cuando oro lo hago allá de vez en cuando o solamente cuando como. Y eso si alguien está conmigo, porque si no está conmigo no oro, porque a fin que nadie me está viendo. No, nadie puede tener una comunión con Cristo así. ¿Cómo podemos tener una comunión cercana con el Señor, hermano, si no aprendemos su palabra? Solo si estamos unidos a la vid, que es Cristo, es como vamos a poder dar fruto. Pero también solo si dejamos que el labrador, que es el Padre, nos limpie. También ya lo vimos. ¿Sí? Dejemos que Dios limpie nuestras vidas, pero Dios no va a poder limpiar nuestras vidas si nosotros no nos dejamos. ¿Sí?
tengo un problema con mi esposa. Yo siempre he sido, bueno, está mal que lo diga, hermanos, pero bueno, Dios sabe que no lo digo con vanagloria. Yo siempre he tratado de ser muy ordenado con mis cosas, hermanos. Y los dos tenemos un buró, uno en cada lado de la cama, ¿verdad? Y usted ve mi buró y está todo ordenadito, pero ve el de mi esposa y todo está desordenado, porque ella es así, ¿verdad? Ella es así. Y yo a veces quiero ir y acomodarle las cosas. Esas son sus cosas de bordar o de tejer o las cosas que ella usa ahí cuando se sienta a descansar y está haciendo sus cosas que le gusta hacer. Y me dice, no, 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 espérate. Ahí no, ahí nada más yo. ¿Sí? Bueno, espero que no me esté oyendo porque si no me va a ir como en feria, hermanos. Pero lo que te quiero decir es que a veces así estamos nosotros. Dios quiere entrar a nuestra vida y quiere limpiarnos y nosotros le decimos, no, en esto no te metas, Dios. Mira, quiero hacerte que seas más humilde. No, 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 pero es que ese es mi carácter, yo así nací. Mira, es que quiero hacerte que tengas un carácter más manso, que tengas más mansedumbre. Dice, no, 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 no. ¿Por qué? Juan el Bautista les decía generación de víboras. Yo también les puedo decir así. No, espérate. El Señor quiere trabajar contigo. El Padre quiere trabajar contigo. Es el labrador que quiere limpiarte para que lleves más fruto. Y si tú no te dejas, nunca darás buen fruto. También necesitamos que Cristo cabe, que Cristo abone en nuestras vidas, como dice Lucas capítulo 13, verso 8. Necesitamos al Señor dejarlo trabajar en nuestra vida. Necesitamos conocer más al Maestro, vivir más cerca de Él y tratar de imitarlo. Pedro dice que el Señor ejemplo nos dio para que sigamos sus pisadas. Imita cada día más al Maestro y de esa manera Él empezará a modificar tu vida. Pero también en Juan capítulo 15 y verso 7 dice el Señor, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. También la manera como vamos a dar fruto, hermanos, para Dios es si permanecemos en las palabras de Cristo. Lo repite en el verso 10, si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Luego en el verso 12 lo vuelve a decir, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí? Verso 14, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Nadie puede dar buen fruto, hermano, si no está permaneciendo, si no está firme en las palabras que Cristo enseñó. El apóstol Juan, hermano, cuando escribe su segunda carta en el verso 9, él dice, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, no tiene al Padre. Pero el que permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Pablo cuando escribe a Timoteo en el capítulo 6 también le dice, si alguno no se conforma a las palabras de Cristo, ¿sí? Y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira. ¿Sí? Necesitamos dar buen fruto también en el sentido doctrinal, en nuestras formas en nuestras reglas de fe y de práctica, hermano. Y eso solamente lo vamos a dar si permanecemos en las palabras del Señor Jesucristo. Daremos buen fruto también si permanecemos en una oración constante. Verso 16. No me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ese buen fruto va a venir también producto de la oración constante. ¿Hay algo con lo que estás batallando? ¿Hay algún pecado? ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna tentación con lo que estás batallando en tu vida, hermano, hermana? Ponlo en las manos de Dios. El apóstol Pedro dice, echen toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración constante, hermano, nos va a ayudar también a dar ese buen fruto. Y especialmente, hermano, el fruto va a venir si permanecemos en su amor. Ya lo leímos ahorita aquí.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Ahora mira el verso 10. Si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor. ¿Te fijas? Y luego el verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor, hermanos, es el más grande de los mandamientos. El amor a Dios y el amor al prójimo encierra toda la ley y los profetas, dijo Jesús. Cuando escribe a los Gálatas, Pablo les dice, todas las cosas sean hechas con amor. Y cuando se escribe a los Corintios, dice que procuren todos los dones, pero especialmente hay un camino más excelente, el camino del amor. ¿Sabes por qué Pablo enseñó eso? ¿Sabes por qué Cristo enseña esto aquí? ¿Sabes por qué Cristo dijo que ese era el más grande mandamiento? Porque el amor a Dios, el amor al Señor, eso es lo que va a hacer que en nosotros nazca de por sí el deseo de hacer lo correcto ante sus ojos. Y eso producirá el buen fruto en nosotros. Quiero terminar, hermanos, diciéndoles que el ideal de Dios es que demos fruto abundante para Él. Dios espera fruto abundante de nosotros, que seamos buenos cristianos, que seamos cristianos consagrados a Él, que estemos dando el fruto que Él desea en cada cosa que hacemos en la vida. Sin embargo, nuestra realidad, hermanos, en ocasiones es que no estamos dando el fruto deseado. Pero aún así, Dios ha sido paciente con nosotros. Pero también quiero decir que así como la paciencia de Dios se terminó con Israel e Israel finalmente quedó destruida, así también la paciencia de Dios se puede terminar para mí. Si Él cada año viene a buscar fruto en mí, yo como la higuera estéril permanezco sin fruto. ¿Cómo puedo dar un buen fruto yo entonces en mi vida? Bueno, haga todo lo que dijimos hace ratito. Y no quiero terminar sin decirte que hay una gran tragedia en no dar fruto en estas dos enseñanzas de Jesús. En la higuera estéril, si no daba buen fruto, sería cortada. Y en la alegoría de la vid, el pámpano que no da fruto es puesto en el fuego. Ser cortados o ser puestos en el fuego equivale a ser desechados por Dios y a ser destinados a la condenación eterna. Por eso es importante que meditemos en cuál es el ideal de Dios, cuál es nuestra realidad respecto al ideal de Dios de dar fruto, y especialmente que nos aboquemos a dar ese buen fruto, a hacer esa higuera productiva, esa vid productiva que Dios espera que seamos, dando esos frutos, hermanos, adecuados, frutos que dignifiquen y glorifiquen el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.